Durante la participación en el G20, México propuso que las 20 economías del mundo soliciten a la Organización Mundial de la Salud que reconozca y dé su aval para el uso de emergencia a todas las vacunas que se han aplicado contra el COVID-19. La petición de México se dio a unos días antes de que Estados Unidos abriera sus fronteras a viajes no esenciales para personas vacunadas con Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac, mientras que los vacunados con CanSino y Sputnik deberán esperar el aval de la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué tan factible es que la OMS dé su reconocimiento a estas otras vacunas? Ya sucedió con la producida en la India Covaxin. Para hablar de este tema, esta noche me acompaña la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros esta noche. Les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Rosy, me da muchísimo gusto recibirte aquí en Frente a Frente y que podamos abordar un tema que, sin lugar a dudas, pues es de un enorme interés para todo lo que significa la franja fronteriza que tenemos entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, México pues está enfrentando en este momento el problema de las vacunas que fueron aplicadas a todos nuestros compatriotas y que muchas de ellas pues son procedentes de Rusia, procedentes de China, y la Organización Mundial de la Salud pues todavía no las tiene autorizadas. Finalmente, yo creo que lo importante, más allá de cualquier circunstancia de tipo político, creo yo que el secreto de todo esto, si estamos en medio de una pandemia, es que la gente se proteja con una vacuna. Llámale como quieras, ponle el nombre que quieras. Yo creo que lo importante es efectivamente el poder estar protegidos y el evitar en la medida de lo posible un contagio. Bienvenida a Frente a Frente. Muchas gracias, Lolita. Buenas noches. Sí, saludos a todo el auditorio y pues gracias por la invitación para platicar el día de hoy. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué tan difícil calculas tú que la OMS al final de la jornada vaya a autorizar el uso de estas vacunas? Bueno, hay que tomar en cuenta que estas vacunas, hay muchas vacunas que se han desarrollado en el mundo. Actualmente hay más de 180 diferentes desarrollos vacunales preclínicos y varios más que están en fases clínicas. Y ya tenemos actualmente varias vacunas que se están aplicando, que se están utilizando y que tienen ya el uso de emergencia en muchos países, ¿no? Tenemos, por un lado, por la Organización Mundial de la Salud, que ya se han aprobado 6 vacunas. Son vacunas que ya se están aplicando en varios países y tenemos a Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y Covaxin, que fue la última que se aprobó. La de la India, sí. La de la India, exactamente, que es una vacuna inactivada. En el caso de estas dos vacunas, CanSino, que es China, y Exacto. La vacuna Sputnik V, que es de Rusia, Correcto. Están en este momento en proceso de autorización. Hay varios puntos que tienen que verificar por parte de las agencias regulatorias, y siendo la Organización Mundial de la Salud, pues con más razón, que son pues varios datos en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia, en cuanto a estudios de efectividad. Entonces, sabemos que en el caso de las otras vacunas de Pfizer, Moderna, Janssen, Astra, etcétera, están constantemente publicando muchos pues reportes, ¿no? Primero del estudio fase 3, y ahorita hay muchos reportes de la eficacia vacunal, de la duración de la inmunidad, de los refuerzos, entonces constantemente están dando información. El problema con CanSino y con la vacuna de Sputnik V es que son muy pocos los estudios que se han reportado
pues en la literatura científica, ¿no? Entonces, al parecer, la documentación que han sometido hasta el momento no ha sido suficiente para que la Organización Mundial de la Salud pueda dar la autorización para uso de emergencia. Sin embargo, esta información ya fue sometida a varios países en el mundo y por eso ya hay muchos países en el mundo que han aplicado millones de vacunas de Sputnik V, hay millones de vacunas que se han puesto también de CanSino. Entonces, entre ellos México, por supuesto. Exacto, en México tenemos varios millones de personas que se han puesto estas dos vacunas y bueno, pues probablemente sea una cuestión de tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta a la científica, porque esto es muy importante. En Estados Unidos hace días se autorizó ya el uso de la vacuna en niños de 5 a 11 años. A mí me llamó muchísimo la atención ver cómo las criaturas de manera entusiasta, fíjate cómo te lo digo, de manera entusiasta llegaban a que se les aplicara la vacuna. ¿Por qué? Porque los niños decían, pues si mis papás tienen la vacuna, yo también me quiero proteger. ¿Cuándo crees tú que pueda pasar esto en México? ¿Cuándo vamos a proteger a nuestros niños? Porque lo que me parece verdaderamente terrible es que se maneje desde el punto de vista político una situación que estamos hablando de un problema de salud, de una pandemia que nada tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con los científicos como tú. Así es, bueno, hay que tomar en cuenta que las decisiones políticas a veces, no siempre, ¿verdad?, están basadas en recomendaciones hechas por expertos. En el caso específico del México, tenemos el Comité de Expertos de la Secretaría de Salud y CONAVA, donde hay personas que están incluso laborando en otras partes del mundo y en varias instituciones de nuestro país. Ellos han hecho una evaluación de riesgo de acuerdo a la mortalidad, el número de casos, la edad, las comorbilidades y varias cosas más. Las recomendaciones de este grupo son precisamente que se empiece desde los más grandes, o sea, de edades más altas, y así ir en forma paulatina hasta edades más tempranas. En el caso de las vacunas en niños, en nuestro país ya fue aprobada la vacuna de Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años. Sin embargo, solamente se está aplicando en aquellos que tienen comorbilidades, puesto que ellos son los que pueden tener mayor riesgo para presentar una infección grave y fallecimiento, ¿sí? Esto de los niños de 5 a 11 años es algo que acaba de suceder la semana pasada. La compañía farmacéutica todavía no ha sometido la autorización para uso de emergencia en este grupo de edad en México. Entonces, yo me imagino que falta muy poquito tiempo también para que lo hagan en México y que se pueda aplicar también en México. Ojalá, porque estaban diciendo que las dosis que se aplican en los Estados Unidos en niños entre 5 y 11 años es la tercera parte de la dosis total que se utiliza en un adulto. Así es, la formulación para niños pequeños es de 10 microgramos, mientras que para los adultos o para los adolescentes desde los 12 años hacia arriba, la formulación son 30 microgramos. Ahora, ¿cuándo se va a poner? Pues yo creo que esto tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas, ¿no? La misma farmacéutica pues no tiene la capacidad en este momento para producir tantas vacunas y hay muchos países que tienen menos del 5% de la población con una dosis, ¿no? O que no tienen vacunas. Entonces, en nuestro país, pues primero tenemos que terminar de vacunar a todos los adultos. Si bien es cierto que han reportado cerca del 70% de los mayores de 18 años vacunados, hay que recordar que es una dosis. Todavía faltan la segunda dosis. Personas con vacunación completa es el 40% aproximadamente. Entonces, en este caso, la Estrategia Nacional de Vacunación consiste en aplicar la vacuna a personas que tienen más riesgo. Entonces, por eso van de los más grandes a los más pequeños, ¿no? Ojalá se pudiera conseguir la cantidad de dosis suficiente como para poder terminar de vacunar hasta los 12 años
y entonces sí, una vez que tengamos la autorización para uso de emergencia, pues poder aplicar la vacuna también en los pequeñitos. ¿Para cuándo calculas tú que se va a aplicar en México el refuerzo de la vacuna que ya, de hecho, se está aplicando también en los Estados Unidos? Porque dicen que la vacuna pues tiene una X duración y que conforme va pasando el tiempo, pues se va disminuyendo la potencia de esa vacuna en el ser humano. Sí hay algunos estudios, por ejemplo, en Israel, ¿no? Correcto. O sea, fue algo de la vida real. Ellos reportaron que después de 6 meses empezaron a ver que el nivel de anticuerpos bajaban en trabajadores de salud y también la eficacia vacunal, bueno, aquí sería la efectividad, porque fue en toda la población mayor de 60 años. Correcto. Bajaba también a un 64%, ¿no? De un 95 a un 64%. Esto para cualquier caso de COVID, pero para hospitalizaciones y muerte sí se mantenía en 90%. O sea, ¿qué quiere decir esto? La vacuna, aunque baje el nivel de anticuerpos, se pueden enfermar, pero no se van a enfermar grave, ¿sí? O sea, de gravedad no, evita la muerte, sí, en la mayoría de los casos. Entonces, se sabe que con esa y con muchas otras vacunas, después de un tiempo, bajan los anticuerpos, pero eso es como la historia natural de las vacunas. Siempre tenemos un pico de anticuerpos que luego se mantiene, o sea, va bajando con el tiempo, y bueno, esto sí se puede traducir en la efectividad de la vacuna o no. Entonces, en el caso de la vacuna de COVID, pues ya varias farmacéuticas ya recomendaron que sí se les ponga una dosis extra, una dosis de refuerzo, o sea, una tercera dosis, a aquellas personas que tengan ciertas características. ¿A quiénes son? Personas mayores de 60 años, porque pueden tener una enfermedad grave, personas con algún tipo de inmunocompromiso, porque se sabe que ellos no presentan una respuesta inmune normal. Diabetes, obesidad, hipertensión. No. Inmunocompromiso estoy hablando de personas con cáncer, personas con enfermedades reumáticas, personas que reciben esteroides, personas que por alguna razón su respuesta inmunológica está baja. Sí. En ellos, todas las vacunas también están mucho más bajo el nivel de anticuerpos y la respuesta inmune. Y por eso en ellos también se recomienda una tercera dosis. Y en personas con algún tipo de comorbilidad que sea grave y personas que puedan, pues que tengan un contacto estrecho directo por cuestiones de trabajo, ¿no? Estamos hablando de personal de salud, enfermeras, médicos, camilleros, todas las personas que están en contacto con estas personas con COVID, en áreas COVID, también es importante una tercera dosis. Es muy importante que nos sigamos cuidando. Te agradezco muchísimo, Rosy, que hayas estado conmigo esta noche. Con mucho gusto. Y bueno, un último comentario. En Europa ya están empezando la cuarta ola. Pues a cuidarse, no hay de otra, a no perder ese compromiso que tenemos hacia nosotros mismos y hacia todo nuestro entorno. Rosy, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Lolita. Fue un gusto platicar con ustedes el día de hoy y pues saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.